Bien, estamos de inmediato recibiendo comunicación, estamos ya contactados con la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, están en el BRAEN junto a otros ministros trabajando en el lugar. Ministra, bienvenida a RPP, ¿cómo está? Un gusto, Jesús, y gracias por permitirme transmitir el trabajo que estamos realizando en este momento aquí, primero en Sibia, en Pichari, en Mazamari, en toda la zona entre Ayacucho y Cusco, en el BRAEN, no solamente como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino también compartiendo el trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas. Estamos aquí con el general del jefe de Comando Conjunto, Leonel Cabrera, estamos con Marisol Espinosa, nuestra vicepresidenta, viendo cómo articulamos un trabajo integral, no solamente a través de los albergues, que era un anuncio que ya veníamos haciendo hace unas semanas, esta estrategia ya de atención integral de albergues que tenemos aquí en la zona de BRAEN y que va a tener un espacio especializado en atención multifamiliar a los rescatados en estos casos de los esclavizados que están bajo explotación laboral, fundamentalmente de sendero, ¿no? Es un trabajo integral, y hoy el Ejército también ha inaugurado un trabajo de saneamiento básico, de desagüe, que lo ha hecho la compañía de ingenieros del Ejército aquí en Vista Alegre, que es una población que pertenece a Sibia. Yo creo que este esfuerzo articulado pues permite demostrar que el Estado está interesado en una zona que necesita tanto de nosotros, y ya está evidenciando el efecto positivo del trabajo en conjunto. Así es, además es una zona bastante conflictuada a propósito de cómo es que trabajan estos delincuentes terroristas que atacan a la población, pero también obviamente la vulneran en el sentido de que sacan a sus hijos, se los llevan, los apartan y automáticamente les ingestan esta teoría, ¿no es cierto?, de la violencia que ha sido en su momento Sendero Luminoso y que continúa siendo así. ¿Qué significa, perdón, el tema esto de trabajar de manera integrada? ¿Qué se les brinda a estas personas que han sufrido este problema relacionado con secuestros y adoctrinamiento por parte de estos grupos terroristas que operan en la zona? Claro, mire, hasta hace muy poco tiempo el trabajo era compartido a nivel de rescate por parte de nuestras Fuerzas Armadas, a nivel de intervención también ya de formal legal por parte del Ministerio Público, por parte de la unidad de víctimas y testigos, y en el caso de nuestro ministerio a través de la Dirección de Investigación Tutelar y de los albergues del INAVIF nos hacíamos cargo de albergar a estas personas a nivel individual. Eran fundamentalmente niños, niñas y también a personas mayores, pero entendiendo que es una problemática mucho más compleja, ahora también vamos ya a trabajar no solamente en la propuesta de albergue a nivel multifamiliar, porque nosotros teníamos que separar por un tema de normativa a los niños de los adultos, desvinculándolos de finalmente los únicos lazos que podían tener en un momento. Ahora vamos a hacer una propuesta de albergues multifamiliares, pero ya no en Lima, que era como lo veníamos haciendo ahora, claro, a partir ya de estos compromisos con los albergues que se tienen aquí en Mazamari, en Pichari, en Sibia. Vamos a poder tener albergues dentro del mismo clima, dentro del mismo espacio. Lo que entiendo para los rescatados. Pero también un tema, permíteme, Jesús, que finalizada la etapa de albergue en la que se le restituyan los derechos a nivel también de respeto de su cultura, son básicamente comunidades ayaninkas. También vamos a evaluar todo el manejo de reinserción social que necesitan, porque son personas que finalmente muchas veces han nacido dentro de estas colonias, y nosotros tenemos que saberlos integrar ya a la sociedad, a las comunidades, respetando por supuesto toda su visión, toda su cultura, y ese es un tema en el que estamos ahora totalmente enfocados. Claro, eso es importante, y ahí se va justamente mi pregunta, el tema legal, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de personas que han vivido con Sendero Luminoso, con estos terroristas que se han hecho obviamente de su ideología sin quererlo y que no han tenido mayor opción. En el ámbito legal, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando directamente con estas personas que han sido adultas, que han sido rescatadas, pero sobre todo con los niños? ¿Cómo hacen ustedes o cómo hace el Estado para luego devolvérselos a su familia sin mayor trámite? Primero tenemos que ser muy respetuosos de la normativa. La Fiscalía tiene un nivel de tarea, una responsabilidad determinada, pero quien asume gran parte de esa responsabilidad es la Dirección de Investigación Tutelar. La Dirección de Investigación Tutelar hace una evaluación a ver finalmente si son, inclusive si tienen ciudadanía,
qué vínculos han tenido o tienen reales sanguíneos. Algunos hasta ahora no llegamos nosotros a saber qué parentesco, si tienen parientes o no tienen parientes. Actualmente tenemos rescatados a los que se les está haciendo evaluación de ADN. No es un tema sencillo, es un proceso largo en el que finalmente nosotros tenemos que determinar si tienen padres, si sus padres están también libres o también probablemente continúan estando esclavizados, y finalmente poder determinar cuál es la situación real que tienen. Pero mientras tanto están bajo nuestra protección, bajo el cuidado de nuestros albergues en Lima, y eso es lo que estamos cambiando y viendo que tengamos albergues en esta zona, como finalmente ellos se sienten más tranquilos, más a gusto. Claro, la cercanía es importante, sobre todo si estamos hablando de niños. En todo caso, ministra, ¿de cuántas personas estamos hablando que forman parte de estos programas? Porque para tener una idea exactamente de lo que hacen estos grupos terroristas al sacar a estos menores, a estos adultos de sus vidas normales y comunes. Mira, nosotros hemos atendido aproximadamente a 50 menores de edad en estos últimos años. No es 50 en estos últimos años, en estos últimos años. No son cifras grandes que vienen en bloque, son casos muy particulares, todos son casos que son conocidos por los medios de comunicación, no son grandes, no son en número grande, pero sí son casos muy complejos y que merecen toda nuestra atención. Y conforme vaya avanzando y reforzando el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas de Rescate, pues vamos a tener probablemente un número mayor, pero también de mayores. Ese es el enfoque que se está teniendo multisectorial, y nosotros como ministerio tenemos que estar preparados para poder atender a estas víctimas. Claro, finalmente es el trabajo del Ejecutivo, del Estado, ¿no? Que somos casi todos nosotros. Ahora, una de las cosas que a mí también me llama poderosamente la atención, el proceso psicológico, por ejemplo, porque estos niños crecen con toda una mentalidad, ¿no es cierto?, asociada con la violencia. ¿Cómo lo están desarrollando ustedes o cómo están trabajando en ese aspecto que es fundamental? Tenemos no solamente en este caso, sino que en el caso de la violencia contra la mujer, el trabajo, una de las piezas fundamentales que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está basado en la asesoría psicológica. Tenemos muchos profesionales dedicados exclusivamente al trabajo psicológico, como también al trabajo social, y por supuesto al trabajo legal. Son tres áreas en las que nosotros cubrimos plenamente, gratuitamente, la atención a nuestras víctimas: psicológico, social y legal. Bien, ministra. Bueno, siempre es importante hablar de estos temas que son fundamentales. El trabajo que hace el Ejecutivo, sobre todo con poblaciones altamente vulnerables como lo son los niños que están o han sido secuestrados por este grupo terrorista que opera todavía en la zona. Estamos hablando de Sendero Luminoso o narcoterroristas, como ya obviamente se les conoce. Ministra, permítame hacer un punto aparte respecto al trabajo que están realizando para hablar sobre algo muy fundamental, el trabajo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y lo que se está pidiendo en la actualidad, que es que el presidente de la República de su manifestación, su testimonio respecto al caso Óscar López Meneses. Este tema ha generado cierta polémica en los últimos días y obviamente usted es representante del Ejecutivo junto a otros ministros y no escapa la pregunta. ¿El presidente debe o no debe dar su testimonio? Mira, yo entiendo que la premier Ana Jara ha dado ya una respuesta formal, institucional, con respecto a la no participación y a las razones de la no participación del presidente en este proceso inicial por el que se está atravesando la comisión en el Congreso de la República. Pero yo creo que más allá de este tema en particular, este gobierno ha dado todas las muestras día a día de una lucha frontal contra la corrupción. El que actualmente estén evidenciándose casos a nivel sobre todo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, de una manera tan firme como no se dio en ningún gobierno, yo creo que debe convencer a la población de esta visión que se tiene de la lucha contra la no corrupción. La participación del presidente ha sido evidentemente evaluada, entiendo, por el Ministerio de Justicia, por la PCM, y esa es la decisión institucional que se ha tenido, ¿no? Pero si hay un objetivo directo de este gobierno, que es luchar contra la corrupción, que esa es básicamente una de las maneras que enarboló desde un principio el entonces candidato Ollanta Humala y ahora presidente de la República, lo ideal sería justamente eso, ¿no? Que él pueda hablar y brindar su testimonio, en todo caso decir cómo es que surgieron las cosas, ¿no? En su momento hubo una predisposición del presidente de la República, ¿no? Así es, mira, yo creo que
en todo caso lo que se debe de priorizar es que el proceso de investigación en el organismo formal, que es el Ministerio Público, que es el de la Fiscalía, se lleve a cabo sin ninguna injerencia por parte del Ejecutivo. Ese debe ser el objetivo de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general. El espacio del Congreso de la República, querámoslo o no, es un espacio político, que siempre se va a prestar al juego político y uno nunca va a saber realmente cuál es la línea que divide entre un proceso justo o finalmente un afán netamente de prejuicio político contra determinado político o posible cuestionado. No estoy hablando en sentido general. Yo creo que busquemos que no haya ninguna injerencia por parte del Ejecutivo. Creo que ese compromiso ya lo ha sido manifestado en varias oportunidades y mantengámonos en esa línea. Más allá, esta decisión que ha tomado formalmente y ha sido anunciada por nuestra Premier, pues entiendo que tiene razones objetivas, jurídicas y constitucionales y habrá que respetarlas. Bien, bueno, así están las cosas. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Bien, gracias. La ministra Carmen Omonte, ministra de la Mujer, en el BRAEN, trabajando junto a otras autoridades para darle una mejor calidad de vida a estas personas, niños en su mayoría secuestradas por Sendero Luminoso, y que ahora están afrontando esto que viene más adelante, el futuro. ¿Cómo hacerlo si ya no tienen a las familias completas, ¿no es cierto? Es una situación bastante complicada y el Estado está trabajando al menos para solucionar este aspecto. Bien, vamos a la pausa aquí en esta central de informaciones y regresamos con más.